esta es la unidad 6. Va pasando los años y va quedando la unidad 7 en el No, recuerdo. y además vos sé que me pasó lo mismo en la clase de Rosario, pero bueno, no importa, lo dejamos ahí. Es la unidad 6, es la unidad de gobierno. Y hay una pregunta que uno podría, este es como el disparador, ¿no? Porque en general uno tiene como una definición estandarizada, que es gobierno es gobierno del Estado, gobierno de las instituciones del Estado, gobierno a partir del manejo de las instituciones estatales. Entonces, lo que les queríamos, nosotros les vamos a presentar en esta unidad es una concepción de gobierno, una conceptualización de gobierno bastante más amplia, bastante más matizada, que tiene que ver con algo que de alguna manera hemos estado anticipando en clases anteriores, sobre todo cuando trabajamos el sujeto y el poder de Foucault, que es que el gobierno, digamos, responde a esa lógica más capilar, más intersticial, a través de la cual Foucault piensa el poder, y en este sentido, la definición que propone Foucault de gobierno es conducción de conductas, ¿no? Entonces, la cuestión que se nos planteaba para esta unidad es cómo articular, cómo combinar las dos visiones, digamos. La propuesta no es desechar la conceptualización mainstream o tradicional, digamos, que con la que la ciencia política ha lidiado, digamos, en torno a la cuestión del gobierno, sino tratar de ver cómo se pueden articular, ¿no?, esta idea de gobierno, entendida como gobierno del Estado, con otras formas de gobierno que operan como conducción de conductas, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta que nos permite hilvanar las distintas versiones, las distintas concepciones sobre el gobierno que vamos a recorrer a lo largo de esta unidad, que incluye pensar gobierno desde, obviamente, el manejo de las instituciones hasta el gobierno de los cuerpos, pasando por el gobierno de la seguridad o de la inseguridad, según cómo nos paremos frente al problema, ¿no? Es decir, pensar un repertorio de posibilidades diversas a través de las cuales los mecanismos capilares, infinitesimales, para definir el campo de las acciones posibles para hombres y mujeres, pueden hacer, digamos, encontrar un punto de apoyo. Digo, las conductas se pueden regular mediante la ley, que es el modelo de la soberanía, y de ninguna manera Foucault ignora el peso que tiene la ley, digamos, como instrumento para ponerle límites al campo de las acciones posibles, pero también se gobierna a través de la norma, se gobierna a través de mecanismos de subjetivación, se gobierna a través de la economía jurídica de los derechos. Entonces, la cuestión es, digamos, encontrarle un sesgo, digamos, o encontrar la pregunta que nos permite combinar estas distintas aproximaciones al problema del gobierno, ¿no? Entonces, por eso la pregunta inicial es esta, ¿no? ¿De qué manera esa fórmula más canónica por la cual entendemos al gobierno como gobierno del Estado se puede articular y funciona, digamos, e incluso hasta en términos lumanianos podríamos decir, hace sistema con otras formas de gobierno que responden de manera bastante más cercana a la idea Foucaultiana de la conducción de conductas. Como les decía antes, que no vamos a desechar, no vamos a tirar por la borda todas las definiciones con las que ustedes a lo largo de estos 3 o 3 años y medio de carrera han analizado el Estado y el gobierno. Entonces, bueno, la primera cuestión que quería poner en valor es, bueno, digamos, cómo recuperamos esas nociones para después hacerlas jugar en otros sentidos, digamos, imputables o atribuibles a la práctica gubernamental, ¿no es cierto? Para el tema del gobierno tomé una definición clásica, digamos, de Bobbio, que que yo la tomé del librito Estado, Gobierno y Sociedad, pero que Bobbio repite en muchos de sus textos, ¿no?
que es que el gobierno es la organización institucional en la que se asienta el ejercicio del poder estatal, que tiene que ver con esta idea que mencionábamos antes, ¿no? Gobierno es gobierno de las instituciones del Estado. Igual, digo, la formulación esta nos deja el camino, ¿no? Porque la elegí porque me permite conectar con Foucault. Si hubiera elegido otra, por ahí no me permitía tantas licencias, pero esta me permite, ¿no? Porque en realidad, de qué, digamos, ¿cómo juega esa organización institucional? Agota la figura de la organización institucional, las posibilidades del gobierno, digamos, se vuelve en la fórmula sinonímica, digamos, que identifica gobierno con gestión de las instituciones. No, en realidad lo que nos dice Bobbio es que es el conjunto, digamos, de los dispositivos institucionales, la organización institucional, en la cual se asienta el ejercicio del poder estatal, ¿no? Entonces, el ejercicio del poder estatal se asienta, tiene como una de sus bases, como uno de los puntos en los que se apalanca esa organización institucional, pero nos deja abierta la puerta para pensar que el poder estatal también encuentra otros puntos de apoyo, ¿no? Y la otra definición que da Bobbio, que también es sumamente, digamos, prolífica, ¿no? Fértil a la hora de pensar estas combinaciones posibles acerca de la tarea gubernamental, él dice que es la matriz institucional que da forma a una sociedad política, entendiendo por sociedad política como el modo más intenso y vinculador de organización de la vida colectiva. Es decir, gobierno es la matriz institucional que, digamos, por la que cuaja, que coagula ese vínculo propio de la sociedad política, y la sociedad política es el modo, dice, más intenso y organizado de la vida colectiva. Es decir, hay otras formas de vida colectiva, solo que el modo más intenso, más organizado de vida colectiva es el que se gesta, digamos, en la figura de la sociedad política, en la fórmula de la sociedad política, y esta tiene, digamos, en los mecanismos institucionales el dispositivo de alguna manera privilegiado, pero no, digamos, no quiere decir que sea el único, no quiere decir que se agote en esa fórmula institucional. Foucault, ¿qué va a decir del gobierno? Foucault da como definición de gobierno algo que tiene poco que ver con lo que vemos en una carrera de ciencia política, en las teorías, digamos, mainstream, ¿no es cierto? Para Foucault el gobierno es una práctica de ejercicio del poder cuyo carácter específico tiene que ver con la conducción de conductas. De hecho, si ustedes se acuerdan, en El sujeto y el poder, que es un texto que ya hemos discutido, él dice, bueno, yo en este momento me quisiera dedicar a analizar el poder, no en su forma belicosa, es decir, el modelo de la guerra que había trabajado en defender la sociedad, ni en su forma jurídica, que es el modelo de la soberanía, que él siempre cuestiona, digamos, no para impugnarlo o para desecharlo, sino para plantear, digamos, otra estrategia. Foucault, como digo siempre, no ignora la existencia fáctica de la soberanía, porque sería, digamos, una posición necia, una posición ciega, ¿no es cierto? Sería ignorar algo que fácticamente se da, y mucho más en el momento en que Foucault está escribiendo, décadas de fines de los 70, principios de los 80, cuando efectivamente la forma institucional en la que se reparte el mundo es la del Estado Nacional, ¿no es cierto? Es decir, el modelo de la soberanía. Foucault lo que va a decir es que a él le interesa, en todo caso, poner a dialogar el modelo de la soberanía con otras formas de ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque en su visión, digamos, lejos de proponernos una explicación, diríamos, verticalista descendente, es decir, es el modelo de la soberanía el que autoriza, el que explica, el que justifica escalas inferiores en el ejercicio del poder, él va a decir que ocurre todo lo contrario, que en realidad son las formas infinitesimales, rutinizadas, si ustedes quieren, vamos a usar la fórmula weberiana, rutinizadas de ejercicio del poder, las que sostienen el modelo de la soberanía. Es decir, el modelo de la soberanía es un factum, es un dato, existe. Ahora, se mantiene, eso se sostiene a lo largo del tiempo, precisamente porque en su base hay funcionando una serie de microdispositivos que permiten que el edificio de la soberanía se sostenga, ¿no? Que se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces,
gobierno para Foucault apunta más, digo, no es el modelo de la guerra, no es el modelo de la soberanía, es ese modelo de conducción de conductas, y obviamente acá lo infinitesimal, digamos, lo capilar que ya hemos venido analizando en otros artículos de Foucault, adquiere su forma más plena, si ustedes quieren. Es tan capilar que es un poder que se aboca a definir el campo de acciones posibles para las conductas humanas, ¿no es cierto? ¿Qué es el gobierno? Gobierno es la conducción de conductas, es una forma de ejercicio de poder consistente en la conducción de conductas que de alguna manera a través de este mecanismo de conducción de conductas establece los límites del campo de las acciones posibles para hombres y mujeres, ¿no? Lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer se define en última instancia, por lo menos digamos en este enfoque analítico, a través de las prácticas de conducción de conductas. Y en todo caso, lo que nos propondría hacer Foucault es, digamos, matrizar o analizar las prácticas propias del modelo de la soberanía a través de la fórmula del gobierno. Digamos, si la ley, que es la encarnación más clara del modelo de la soberanía, digamos, tiene algún efecto a la hora de establecer límites al campo de las acciones humanas, es porque está funcionando en cadena, digamos, o está haciendo sistema, por decirlo en términos lumanianos, con otros microdispositivos de conducción de conductas que hacen que efectivamente la ley pueda ser eficaz a la hora de establecer qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no es cierto? Entre la fórmula institucional del gobierno a la cual estamos más acostumbradas o acostumbradas, digamos, y esta figura del gobierno entendida como conducción de conductas, de lo que se trata en definitiva es no de trazar caminos excluyentes, sino de buscar los puntos a partir de los cuales uno puede leer las intersecciones, ¿no? Los cruces. Bueno, hay, digamos, fórmula institucional, pero hay fórmula institucional eficaz porque al mismo tiempo hay funcionando toda una serie de mecanismos capilares que hacen que, no sé, la ley, por ejemplo, pueda ser eficaz a la hora de definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y esto también, les digo, es una fórmula muy interesante para pensar las situaciones que, no sé, en la matriz weberiana o de la sociología clásica aparecen identificadas con la figura de la anomia, ¿no? Una sociedad en la cual hay una alta tasa de transgresión, digamos, una alta tasa de delitos en sus distintas fórmulas pensadas como transgresión a la ley, tal vez tiene que ser analizada en los términos en los que propone Foucault como una sociedad en la cual lo que han dejado de funcionar son esos mecanismos capilares, ¿no?, de ejercicio del poder que hacen que, digamos, hasta un determinado momento hicieron que la ley fuera eficaz y que a partir de un lento y digamos, no sé, meticuloso, digamos, o infrainstitucional, esa sería la figura, ¿no? Proceso de deterioro, han generado que efectivamente ya la ley no aparezca como límite, ¿no? Entonces, digamos, hay una alta tasa de delitos cuando efectivamente ese acompañamiento de microdispositivos que hacían que la ley funcionara como límite al campo de las acciones posibles para hombres y mujeres, digo, cuando esos mecanismos no estén haciendo sistema con el mecanismo de la ley o, digamos, haya por lo menos, diría Foucault, un deterioro simultáneo, ¿no?, tanto de la ley como de aquellos mecanismos que acompañaban a la ley como, digamos, instrumento que establece un recorte, digamos, un límite al campo de las acciones posibles. En este sentido, el Estado moderno, y acá, bueno, me voy a evitar toda la discusión acerca de si moderno le agrega algo a la figura del Estado, porque ya la habrán visto en otras materias de la carrera, pero bueno, por una cuestión casi de comodidad mantengo la fórmula del Estado moderno,
no es una instancia que debamos desechar para analizar el gobierno, digo, de la misma manera que antes hacía referencia al modelo de la soberanía, el Estado como mecanismo institucional, incluso como tecnología de poder, no es que no juegue ningún rol a la hora de pensar al gobierno como conducción de conducta, sino que lo que tenemos que ver es, bueno, en las definiciones más estandarizadas del Estado, cómo pueden contribuir, cómo pueden confluir con esos mecanismos capilares de conducción de conducta, ¿no? Porque efectivamente lo que vamos a ver en la próxima, con el texto de Foucault, que está asignado para la próxima reunión, es una idea muy potente para mi gusto, que es, bueno, el Estado en realidad es una manera de gobernar. No es la manera, no es la fórmula universal, no es una fórmula histórica ni mucho menos, es en definitiva una manera histórica de gobernar que, bueno, habrá que situar en un periodo en el cual funcionó de manera más eficaz. Foucault todavía no asiste al momento, digamos, de cuestionamiento histórico de la figura del Estado, ni al momento de rediscusión conceptual del paradigma estatalista. Por lo tanto, él todavía está pensando en aquellas condiciones que hicieron posible que el Estado sea un instrumento valioso en el problema del gobierno, ¿no es cierto? Ahora ya tendríamos que pensar, y es lo que vamos a tratar de hacer en la unidad, que elementos estructurales, y cuando digo estructurales me refiero tanto a estructuras materiales como simbólicas, han erosionado la figura del Estado, ¿no es cierto? Y han puesto en jaque la posibilidad de que el Estado reúna bajo su ala, digamos, todas las fórmulas de conducción de conductas, ¿no? Que el Estado de manera legítima pueda aspirar al monopolio de la conducción de conductas, o por lo menos a la subordinación bajo la fórmula estatal de otros mecanismos de conducción de conductas. Pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? De lo que se trata es de pensar al Estado en relación al problema del gobierno. Lo que dice Foucault es que el problema del gobierno es mucho más antiguo en la historia de Occidente que el problema del Estado. Y en todo caso, lo que se vislumbra a partir del siglo XVI, siglo XVII, es un escenario en el cual el Estado va adquiriendo centralidad en la tarea de gobernar, pero bueno, uno no tiene que perder de vista que el Estado, dice Foucault, es una peripecia de la gubernamentalidad, ¿no? Entonces, si el Estado es una herramienta en la tarea de gobernar, una herramienta que ha tenido su curva de ascenso, tal vez tengamos que pensar que estamos asistiendo a la fase de descenso en esta curva, digamos, que nos traza un poco la historia de la relación entre Estado y gobierno. ¿Cómo vamos a entender el Estado, ¿no? ¿Cómo vamos a definir al Estado? Bueno, yo acá propongo 3 formas de pensar al Estado que nos permiten jugar en esta relación del gobierno más clásica, ¿no? Entendida como gobierno del Estado, gobierno de las instituciones estatales y como conducción de conductas. Por un lado, otra vez Bobbio, ¿no? Que es el Estado, es una estructura, dice Bobbio, abstracta, compleja, que puede reclamar el mayor grado de universalidad, porque en él se asienta el poder soberano. Esto también lo dice Weber, quiero decir, es la asociación, es la forma de asociación humana, dice Weber, algo así que puede aspirar legítimamente al mayor grado de universalidad. No es que no haya otra forma de asociación humana, digamos, en las distintas sociedades que hemos analizado a lo largo de la historia, pero en el mundo moderno la única asociación que puede reclamar universalidad es el Estado. Después, bueno, debajo del Estado, las iglesias son otras formas de asociación, los clubes deportivos, son otra forma de asociación, pero digamos ninguna puede pretender el grado de universalidad que tiene el Estado, y esto es importante en relación a esto, ¿no? Al ejercicio del poder, porque si el gobierno es la asociación, la organización institucional en la que se asienta el ejercicio del poder estatal, el Estado, en tanto esa estructura abstracta, compleja, ¿no?
que reúne de manera muy sutil una serie de dispositivos diversos, puede reclamar universalidad para ejercer un poder que traza claras fronteras entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en ese sentido, digamos, nadie podría decir que no reconoce las fronteras que traza el Estado. Uno podría decir, bueno, algunos, no sé, vamos a la discusión clásica que tiene lugar en el marco de los procesos de secularización o de laicización de las prácticas políticas, digamos, las iglesias, los grupos de creencias pueden poner límites y plantear que hay acciones que si se ejecutan transgreden una norma de carácter religioso. Ahora, esa norma de carácter religioso no pueden pretender aplicarla al conjunto de la sociedad. No pueden reclamar para ese entramado de regulaciones con carácter normativo la aplicación universal que puede reclamar el Estado para la aplicación, la instrumentación y la aplicación de la ley. La ley la tenemos que cumplir todos. El decálogo de pecados de los grupos de creencias solo son aplicables a los creyentes, digamos, y no podemos hacer de prácticas que son consideradas pecados el sinónimo automático de prácticas o de transgresiones que sean consideradas delitos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una cuestión también interesante. Si el Estado ha sido, por lo menos durante un determinado tiempo, una pieza clave en la estrategia gubernamental, ¿no?, en esta lógica de conducir conductas, bueno, la cuestión es justamente sobre qué bases se asienta esa pretensión de universalidad que pudieron convertir al Estado en una pieza clave, sin desechar, como decimos antes, y ahora vamos a ver en el recorrido que nos propone Foucault para pensar el Estado, ¿no?, sin desechar otras prácticas gubernamentales que a lo mejor el Estado coloniza o capitaliza en beneficio de unas fórmulas de regulación que están absolutamente secularizadas, ¿no es cierto? Evidentemente, no sé, Foucault va a plantear algo así como que el sujeto que puede reconocer la abstracción de la ley es un sujeto que ya se ha formateado en la lógica del cristianismo, digamos, como pliegue, como interioridad, ¿no?, que puede pensar, digo, y esto también Foucault lo planteaba en relación a la fórmula del panoptismo, ¿no?, el panoptismo como principio óptico para pensar cómo se ejerce el poder, ¿no? Bueno, el panoptismo funciona porque previamente tenemos todo un sedimento, digamos, simbólico en una población que se alinea en la tradición judeocristiana, que tiene esta imagen de que Dios es omnisciente, y hagamos lo que hagamos, Dios siempre nos ve. Entonces, por eso el principio del panóptico opera como matriz de las relaciones de poder, porque, bueno, uno se imagina el poder como un gran ojo, efectivamente, frente al cual siempre estamos a la vista, siempre somos visibles, ¿no? Y por eso la ley ha funcionado, porque de alguna manera esa fórmula secular del Estado logró capitalizar un sedimento simbólico que provenía de la religión. Ahora, de ahí a hacer de las transgresiones penalizadas como pecados en el ámbito de la religión, digo, transformarlas en delito, hay un camino muy amplio, ¿no es cierto? Una distancia bastante grande, ¿no? Pero, digo, sin desconocer esto, que el Estado ha capitalizado e incluso ha colonizado algunas prácticas que se generaron en otros ámbitos distintos, digamos, al esquema vertical de la soberanía, lo cierto es que en términos de universalidad, en este momento, bueno, por lo menos, sí, aún con todos los cuestionamientos a los que asistimos, el Estado es la figura que puede reclamar mayor universalidad a la hora de pedir reconocimiento a los límites que se imponen al campo de las acciones humanas posibles, ¿no? En sintonía con esta definición, obviamente el Estado, que es una matriz jurídica propia del poder político que se pretende legítimo, que tiene la capacidad, digamos, de transmutar la desigualdad fáctica que hay entre los humanos en igualdad jurídica, igualdad ante la ley e igualdad en la representación, ¿no es cierto? Digo, esto
para contener las dos críticas que se le hacen al Estado por izquierda y por derecha. Digamos, por izquierda, ¿qué se ha planteado? Bueno, el Estado es el gendarme de la burguesía, porque en realidad la igualdad que reconoce ante la ley es simplemente, digamos, la fórmula legal que, digamos, que fagocita todas las desigualdades reales, ¿no? Bueno, nos reconoce igualdad ante la ley, pero, digamos, esa igualdad ante la ley no sirve para nada a la hora de mejorar las condiciones estructurales de los desposeídos. Esa ha sido la crítica, digamos, más frecuente, ¿no?, que se ha hecho por izquierda, que uno podría sistematizar en la fórmula de Marx cuando dice, bueno, el Estado es el gendarme de los intereses, o el gerente que administra los intereses de la burguesía. Y por derecha, y ahora que está, digamos, que se ha reflotado, ¿no?, un sedimento teórico ligado al pensamiento más de derecha que plantea la cuestión de la desigualdad. Bueno, ¿cuál es el sentido de sostener a rajatabla la igualdad cuando, digamos, en la dimensión fáctica el mundo, que es lo que te devuelve una profunda desigualdad, ¿no es cierto? Bueno, en el medio de estas dos visiones, tanto para decir que el Estado no sirve para nada, porque esa igualdad jurídica no le mejora la vida a nadie, cuanto por derecha, ¿no?, cuando se critica la ficción de la igualdad que promueve el Estado cuando la sociedad es profundamente desigual, y además ahora lo que se está planteando es, piensen en el texto de Dubet, por ejemplo, que dice, bueno, no es solo que el Estado, digamos, genera la ficción de igualdad, sino sobre una base de profunda desigualdad, sino que a la sociedad le interesa, a buena parte de la sociedad, le interesa trazar fronteras de desigualdad. A la sociedad ha dejado de parecerle auspicioso o beneficioso, digamos, suprimir o anular las desigualdades fácticas bajo la fórmula, digamos, de la igualdad propia del mundo, de la política moderna post-revolución francesa, digamos, y bueno, y en este sentido, lo que muchos le reclaman ahora al Estado es que formalice esa condición de desigualdad, cosa que antes nos parecía aberrante, ¿no es cierto? Bueno, entre estas dos posiciones, yo creo que no es poca cosa, digo, contestando por derecha y por izquierda, que el Estado de Derecho sobre todo, haya tenido esa capacidad de transmutar desigualdad fáctica en igualdad jurídica. Digo, en el momento en que surge el Estado, digamos, la fórmula del Estado de Derecho postrevolucionaria, siglo XIX, cuando efectivamente había gente que planteaba que los votos no debían contarse, sino que debían pesarse, no es poca cosa el tema de la igualdad, ni tampoco es poca cosa a la hora de pensar el reconocimiento legal a fórmulas asociativas que reivindican intereses de clase. Ustedes piensen que en Inglaterra, por ejemplo, hasta 1824 estaba prohibida la asociación gremial, digamos, de las clases subalternas, diríamos, ¿no?, de los obreros. Solo se permitían asociaciones que tenían que ver con lo que hoy llamaríamos, no sé, sociedad de fomento, digamos, pero asociarse para reivindicar derechos gremiales estaba prohibido. Por lo tanto, digo, por derecha, lo que tengo para decir es que no es poca cosa que el Estado pueda, digamos, hacer de esa desigualdad, transmutar esa desigualdad en igualdad a la hora de constituirnos en sujeto de derecho, ¿no?, que en términos formales podamos litigar en paridad de condiciones, y por izquierda tengo para decir que no es poca cosa que el Estado de Derecho se haya convertido en el árbitro que legitimó formas de asociación con capacidad de reivindicar intereses de clase, ¿no?, como los gremios o los sindicatos que, bueno, fueron reconocidos o comenzaron a ser reconocidos en la década del 20 del siglo XIX. Entonces, también hay que pensar esto, ¿no?, que el Estado a la hora de gobernar juega con esta capacidad, o por lo menos en el periodo, ¿no?, en que fue un dispositivo clave en la estrategia gubernamental, lo fue, entre otras cosas, porque tuvo esa capacidad
de jugar con la relación entre igualdad y desigualdad, podríamos decir, ¿no? Convertir esa desigualdad fáctica que nos devuelve una sociedad en la cual evidentemente las riquezas están distribuidas de manera desigual, la capacidad, digamos, efectiva de presionar para mejorar nuestras condiciones de vida son absolutamente desiguales. Las transformó en igualdad ante la ley y las transformó en igualdad en el mecanismo de representación. Un hombre, un voto, como dice Rosan Balón, ¿no? La modernidad tuvo esa capacidad digamos, de despegar, de desasociar el ejercicio del poder a los dos atributos que habían funcionado de manera, digamos, más constrictiva a la hora de analizar la mecánica del poder, que fueron la propiedad y el saber, ¿no? Bueno, la modernidad las desactivó. Un hombre, un voto tiene la profunda capacidad transformadora en términos simbólicos incluso, ¿no? En términos de pensar que el voto vale lo mismo, ya sea que soy Bill Gates o Beatriz Dávilo, no es poca cosa, y obviamente también esto que decíamos, ¿no? La capacidad de litigar en paridad de condiciones que habilita el Estado de Derecho es un instrumento clave para pensar por qué el Estado fue una pieza central en la estrategia gubernamental durante mucho tiempo. Y la otra definición del Estado moderno, que esta es Foucaultiana, ¿no? Que me parece que es fundamental también para pensar esa curva de ascenso y ahora por lo menos no sé si de estancamiento o de descenso, es que el Estado, digamos, no es solo ese aparato jurídico, o ese aparato jurídico no se agota en la capacidad de decir no, y acá voy un poco más allá de Foucault, porque lo que dice Foucault es que el modelo de la ley piensa el poder como el instrumento, digamos, que tiene la capacidad de decir no, ¿no es cierto? La hipótesis represiva. ¿Para qué sirve la ley? Para decir no. No, yo creo que la ley es, digamos, es mucho más que la capacidad de decir no. La ley está asociada a un complejo conjunto de técnicas que producen a la vez individualización, o generan una forma de autoidentificación individual del sujeto consigo mismo y procedimientos de totalización a la vez, ¿no? Esto de que la ley sea una para todos, digamos que todos debamos obedecer de la misma manera a la ley, también tiene un efecto, digamos, totalizante, que tiene impacto en la dimensión subjetiva, ¿no? Por eso Foucault dice que el Estado es una matriz moderna de individuación. Individualiza, digamos, produce individuación, fabrica individuos jugando a doble faz, con un mecanismo que tiene dos caras. Individualiza, nos obliga, digamos, a reconocernos como individuos, a posicionarnos frente a las estructuras de poder como individuos, por ejemplo, a través de un mecanismo que nadie, digamos, que desde la política progresista sería incuestionable, que es la idea de que somos titulares de derechos, y somos titulares de derechos nuestra mera condición de individuos humanos, y ese es un mecanismo, digamos, con efectos subjetivos importantes a la hora de pensar la individuación, y al mismo tiempo, digamos, tiene efectos totalizantes o efectos articuladores que generan lazos colectivos en la medida en que esa ley que nos reconoce a cada uno como titulares de derecho, a la vez, digamos, se ejerce sobre un colectivo integrado por individuos que son iguales, que son considerados iguales ante la ley, que tienen la misma capacidad de litigar, que son juzgados por la misma ley, que cuando transgreden se les aplica la misma ley, ¿no? Entonces es una forma de ejercicio de poder que tiene, digamos, estos efectos subjetivantes nada desdeñables a la hora de pensar en las estrategias gubernamentales. ¿Creen que cambio de...? Perdón, yo no había estado mirando el texto de Duvet. Sí, como dice Esteban, el texto se llama ¿Por qué elegimos la desigualdad? A ver...
Entonces, lo que va a plantear Foucault en relación a la modernidad, que me parece que, digamos, para ir metiéndonos un poco en el modo en que vamos a abordar el problema del gobierno, es que, digamos, en la modernidad hay involucrado un doble proceso, que él llama gubernamentalización del Estado y estatalización del gobierno. Antes que nada quiero decir, que acá me olvidé de introducirlo, el concepto de gubernamentalidad en Foucault es una herramienta que sigo considerando sumamente valiosa para analizar las formas concretas de ejercicio del poder, que no tiene nada que ver con el tema, con el concepto de gobernabilidad al cual estamos más acostumbrados en ciencia política. ¿Qué es gubernamentalidad? Gubernamentalidad es la tendencia por la cual esa forma de poder que llamamos gobierno, diría Foucault, entendido como conducción de conductas, en Occidente va ganando terreno sobre otras formas de ejercicio de poder. Y lo que va a decir Foucault es que lo propio de la modernidad es, por un lado, la gubernamentalización del Estado, es decir, el Estado cada vez va incorporando o va subordinando mayor cantidad de técnicas que operan estableciendo límites a través de la conducción de conductas. Es decir, el Estado se gubernamentaliza porque incluye en su agenda una serie de técnicas que controla de manera directa o articula o subordina, digamos, porque no se generan en su propio campo, pero las puede capitalizar, digamos, tecnologías de ejercicio del poder que operan con la lógica de la conducción de conductas, ¿no? Y al mismo tiempo, dice, hay una estatalización del gobierno, ¿por qué? Porque en este proceso de incorporar técnicas que tienen como rasgo específico conducir conductas, de alguna manera el gobierno se va estatalizando, digamos, se van concentrando en el Estado tecnologías que de manera directa o indirecta el Estado, digamos, va a ir ordenando y que antes no estaban bajo su influjo directo, ¿no es cierto? Foucault pone como punto de partida fines del siglo XV, siglo XVI, dicen, en ese periodo el tema del gobierno no era, digamos, patrimonio exclusivo de la discusión política. Se discutía gobierno como conducción de conductas en la teología, se discutía gobierno como conducción de conducta en la pedagogía, y en ese marco, dice Foucault, desde la política no se reclamaba ningún lugar privilegiado a la hora de pensar gobierno como conducción de conducta. Era una tarea más. De hecho, después lo vamos a ver mejor, pero bueno, acá una de las que lo pongo un problema clave del siglo XVI o XVII, dice Foucault, es si era necesario atribuir al poder político funciones de gobierno. Incluso la palabra que usa Foucault es lastrar, digamos, cargar con el lastre de las tareas de gobierno al soberano. O era conveniente por una cuestión, diríamos, de economía gubernamental, si ustedes quieren, que las tareas de gobierno quedaran, digamos, distribuidas, dispersas en otros agentes sociales, ¿no? Finalmente, lo que va a ocurrir es que se estataliza el gobierno porque, bueno, Foucault va a plantear una serie de situaciones históricas que él genéricamente identifica como rebeliones de contraconducta. Digamos, en ese escenario donde muchos actores se arrogaban la tarea de conducir conductas, se empiezan a generar movimientos de contraconducta, dice él. Las rebeliones populares serían rebeliones de contraconducta, la disidencia religiosa, él la lee como movimiento de contraconducta. Más adelante uno podría decir las revoluciones son movimientos de contraconducta. ¿Por qué? Porque en los movimientos de contraconducta, dice Foucault, lo que está en discusión no es el hecho de ser gobernados sin más, es decir, no es que la gente lo que quiera es no ser gobernada, sino que lo que quiere la gente es ser gobernada de otro modo. Y en este sentido, uno podría decir claramente, las revoluciones son movidas en las cuales la gente lo que está planteando es que quiere ser gobernada de otro modo, ¿no es cierto? Entonces, lo que él plantea, digamos, es que esta multiplicidad de movimientos de contraconducta, en los cuales la gente lo que plantea es su voluntad de ser gobernada de otro modo, coagulan en la fórmula estatal del gobierno.
digamos, frente al estallido de la proliferación de múltiples formas de rebeliones de contraconducta, lo que aparece funcionando como de manera más eficaz para controlar esta proliferación de movimientos de contraconducta es la concentración en la figura del Estado de las herramientas para poner límites al campo de las acciones posibles de los individuos, ¿no? De hombres y mujeres, ¿no? Y esto es lo que, de alguna manera, conduce a la estatalización del gobierno. Pero Foucault va a decir, en el punto de partida nada indicaba ni la gubernamentalización del Estado ni la estatalización del gobierno. Eso se fue dando históricamente. Teniendo en cuenta, además, que Foucault lo que propone, esto lo vamos a ver mejor cuando trabajemos en Nacimiento de la Biopolítica, pero él dice algo así como que hay que hacer con, él lo que se propuso hacer con el Estado es lo mismo que se propuso hacer con la locura. Él dice, bueno, en el punto de partida, yo, ¿qué me planteé? Bueno, hagamos de cuenta que la locura no existe. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que hicieron que la locura adviniera la existencia, comenzar a existir algo que llamamos locura? Lo que no quiere decir, dice él, que, bueno, en el siglo XIII no haya habido gente que se tiró de una torre creyendo que podía volar. Ahora, a eso no le decíamos locura. ¿Qué es lo que hizo que una serie de prácticas coagularan como locura en un momento dado, que él ubica también más o menos siglo XIV, siglo XV? Bueno, ahí va a considerar una serie de cuestiones, saber médico, necesidad de control sobre las poblaciones, etcétera, ¿no? Bueno, de la misma manera, él dice, en el punto de partida de mi investigación sobre las formas políticas, el ejercicio que hice fue el mismo, suponer que el Estado no existe y preguntarme qué fue lo que hizo necesario que el Estado comenzara a existir. Y esto, dice, no tiene nada que ver con el enfoque historicista, porque el enfoque historicista del Estado presupone un universal, el Estado, que modula con el tiempo, digamos, con el paso del tiempo va adquiriendo determinadas formas, ¿no? Mi propuesta, dice Foucault, es mucho más radical. Es pensar que el Estado no existe, no existía, y en algún momento una serie de elementos hicieron posible que una serie de mecanismos coagularan bajo la forma Estado, ¿no? Entonces, si uno empieza a escarbar, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que hace advenir al Estado a su existencia? Es la proliferación de movimientos de contraconducta sumado a otras cuestiones, entre las cuales él no desconoce la dimensión económica, por ejemplo, la cuestión de la estructuración de mercados, circuitos mercantiles a escala global, la competencia por los mercados, digamos, confluyen una serie de cuestiones, ¿no? Pero a la hora de pensar Estado y gobierno, porque acá también uno podría decir, digamos, pensar el Estado en relación a, no sé, por ejemplo, la configuración de circuitos mercantiles a escala global o a escala planetaria a partir de la conquista de los territorios de ultramar, digamos, es interrogarse sobre el Estado en una clave distinta, que no quiere decir que sea incompatible, pero digo que pone el sesgo en un lugar distinto a preguntarse por el advenimiento del Estado en relación a las prácticas de conducción de conductas, ¿no es cierto? Son cosas que se complementan, que pueden, y que además van confluyendo, evidentemente, no en términos históricos, pero van confluyendo porque, digamos, no porque haya una relación de necesariedad, sino porque digamos, en la preocupación por el control de los mercados a escala planetaria y en la preocupación por el control de conductas, va surgiendo una zona compartida, digamos, un espacio en el cual esas dos preocupaciones confluyen. ¿Por qué? Bueno, porque, no sé, digo una explicación que suena mecanicista, pero que si la pulimos puede funcionar, porque en la tarea, digamos, de ampliar los mercados y controlar los mercados y hacer que cada vez mayor cantidad de población dispersa por el mundo consuma determinados productos, también hay en juego una tarea de conducción de conductas. Hay una tarea de gobierno entendida como conducción de conductas. Hay una tarea que en la conducción de conductas
no sé, se preocupa por hacer surgir el deseo por consumir determinados productos. O hay una tarea que se preocupa por digamos, la universalización hegemónica de determinados estilos de vida. Digamos, para que la gente en la China compre los algodones ingleses, además de que haya recursos materiales para que compre algodones ingleses, es necesario que cierto estilo de vida ligado a los patrones noratlánticos, diríamos, occidentales, también se desparramen por el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente no son cosas separadas, hay un momento en el que confluyen porque hay una zona, digamos, una zona de entramados que se superponen entre las dos tareas, pero son claramente en el origen de la pregunta por el Estado, hay preocupaciones distintas, ¿no es cierto? Acá a Foucault lo que le interesa es la preocupación por la conducción de conducta en una línea que él ya empieza a trabajar en el texto Seguridad, Territorio y Población, pero retomando cuestiones que habían aparecido, por ejemplo, en el poder psiquiátrico, en los anormales, que tienen que ver con lo que en este periodo, digamos, toma forma en la figura, el concepto del pastorado cristiano. Cuando Foucault empieza a trabajar los procesos de normalización y la grilla, digamos, que traza la medicina entre lo normal y lo patológico, una de las cuestiones que le va a aparecer es justamente, digamos, el rol que tiene la pastoral cristiana para definir, para contribuir a forjar un modo de estilo subjetivo, podríamos decir, un modo de subjetividad o un tipo de subjetividad que pretende funcionar como parámetro de comparación a escala universal, digamos, tanto para medir al buen muchacho como al delincuente, como para medir al loco del cuerdo, ¿no? Entonces, lo que hace en este curso Seguridad, Territorio y Población, pensando en este problema, en este doble proceso de la gubernamentalización del Estado y la estatalización del gobierno, es justamente retomar, digamos, la cuestión de la pastoral cristiana, que él ya, por ejemplo, en los anormales o en el poder psiquiátrico había empezado a explorar de la mano, digamos, de las normativas que salen de los concilios en la modernidad, sobre todo el Concilio de Trento. Bueno, digo, la cuestión es que para pensar, digamos, el doble proceso de gubernamentalización del Estado y estatalización del gobierno, se va a remitir a la pastoral cristiana. Uno de los motivos es, si ustedes quieren, de coincidencia histórica, porque efectivamente, digamos, en el punto de emergencia de una forma institucional que va a, digamos, a sedimentar como Estado moderno ya para el siglo XVIII, siglo XV, XVI, lo que Foucault detecta es justamente la confluencia de la discusión en torno al problema del gobierno, no monopolizado por la política, el tema de la ruptura del cisma protestante, ¿no? El modo en que desde la institución eclesiástica se intenta regular el problema de la verdad, digamos, el problema de la verdad, en principio en relación a un texto que es la Biblia, digamos, cómo se interpreta la Biblia, porque, bueno, una de las cuestiones que plantea el cisma protestante es la libre interpretación de la Sagrada Escritura, pero que dice Foucault, eso, digamos, también va a desbordar, digamos, va a ir mucho más allá de la cuestión hermenéutica de cómo se interpreta la verdad en relación a la Sagrada Escritura, sino que, dice él, va a desbordar en relación al tema de la verdad en relación a uno mismo, una verdad subjetiva, digamos. Por eso, lo que dice Foucault, y esto la verdad lo transmito tal cual porque no me he dedicado a explorar, pero lo que dice Foucault es que es recién en el Concilio de Trento cuando, digamos, se estandariza un mecanismo para la confesión. Digamos, ¿cómo se confiesa un católico? Bueno, hay incluso, dice Foucault, cuestionarios, ¿no?
para orientar al confesor acerca de qué preguntar cuando, digamos, alguien se sienta en el confesionario, se establece una cierta regularidad para las confesiones, que en principio no es tan intensa como uno creería, digamos, se establece una confesión anual, ¿no es cierto? Pero él dice, bueno, este es como un giro, una especie de vuelta de tuerca en relación al problema de la conducción de conductas que la Iglesia en principio se había planteado en relación a la estructura monacal y que ahora, una vez que se produce el cisma protestante, se va a proyectar al universo de los creyentes. Ya no se trata solo de, digamos, de regular las conductas y de plantear la cuestión de la verdad y de una verdad subjetiva en relación a la vida monacal, sino que eso, digamos, se tiene que plantear en relación a todos los creyentes, y eso, dice Foucault, ofrece a la política una especie de mecánica en el ejercicio gubernamental que se puede replicar en la fórmula del Estado en una versión laica. Esto de decir la verdad sobre uno mismo, buscar sobre uno en la propia interioridad, como dice Foucault, ¿no? La cifra de su propia existencia, la verbalización del yo, que es una práctica que Foucault asocia a las formas de la subjetividad moderna, el sujeto cómo se estructura verbalmente hablando de sí mismo, ¿no? Narrándose a sí mismo, es una forma, digamos, un elemento clave en la historia de la subjetividad en general y en la historia de la subjetividad política, ¿no? Porque un sujeto que obedezca, ya digamos pensando en el periodo después de las revoluciones, pero un sujeto que obedezca a la abstracción de la ley, a una ley que es universal, que es impersonal, esto lo trabaja muy bien Rosambalón en El Buen Gobierno, es un sujeto, digamos, que ha podido pensar abstractamente en torno a la relación de sí mismo con una instancia de autoridad que lo excede, como puede ser Dios, la Iglesia, el cura, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para Foucault, la pastoral cristiana no es ajena a la mecánica gubernamental propia del Estado moderno, ¿no? El sujeto afín a una gubernamentalidad moderna basada en el modelo abstracto de la ley, en una estructura institucional impersonal como el Estado, es un sujeto que ya venía siendo modelado a partir de las prácticas propias de la pastoral cristiana, ¿no? Y que después el Estado puede reversionar, digamos, en una fórmula laica, ya sea que tome a los individuos como población, que es lo que va a hacer Foucault cuando analiza la biopolítica que trabaja sobre un colectivo impersonal que es la población, que, digamos, respecto de la cual el poder trabaja, digamos, opera de manera simultánea en términos individuales y colectivos. ¿Qué es la población? La población es el individuo especie. ¿Se acuerdan que esto ya lo vieron en el texto Las redes del poder? Aparece también en El sujeto y el poder, ¿no? Bueno, es la población, esa fórmula abstracta a partir de la cual se puede pensar el blanco del ejercicio del poder, ¿no? Y para que esa fórmula abstracta funcione, digamos, tiene que haber en su composición una multiplicidad de individuos que puedan pensarse de manera abstracta, ¿no es cierto? Y que puedan pensar la ley de manera también, digamos, abstracta, impersonal, que puedan pensar, digamos, la aplicación de la ley incluso en términos diferidos, ¿no? Bueno, yo me porto mal de la misma manera, ¿no? Que en el cristianismo uno piensa toda la matriz simbólica del cristianismo, ¿en qué consiste? En que uno piense que si peca, más tarde o más Dios siempre lo sabe, más tarde o más temprano te va a castigar o vas a recoger los frutos de una mala conducta. Bueno, ese sujeto es el sujeto afín a la fórmula de la ley, digamos, el sujeto que puede pensar que abstractamente, en términos abstractos, que si desafía la ley, más tarde o más temprano va a tener que pagar el hecho de haber transgredido, ¿no es cierto? Entonces, esa es una cuestión interesante también para pensar gobierno en la clave Foucaultiana, porque, por un lado, en términos históricos, sitúa
la pastoral cristiana como un antecedente que, digamos, ofrece en términos de tecnologías y en términos de efectos subjetivos los elementos necesarios para que esa figura que es el Estado pueda operar como instrumento de la gubernamentalidad moderna, y porque además, bueno, digamos, ofrece la posibilidad de pensar cómo distintas fórmulas gubernamentales se pueden articular o subordinar a la práctica gubernamental del Estado. Sí, Esteban. Sí, pensando esto que decís, Beatriz, los 10 mandamientos, los principales 10 mandamientos del cristianismo judeo-cristiano, del dogma judeo-cristiano, nosotros tenemos un código penal que, bueno, lo trasciende, que es no robarás, no matarás. Si uno roba, tiene una pena. Si uno mata, tiene una pena. Si uno hurta, tiene una pena. Está transmutado, digamos, ahora que lo mencionás, está casi como explícito directamente. Claro, algunas de esas reglas están, digamos, convertidas en figuras de la ley, otras no. Qué sé yo, la infidelidad, digamos, que estaba penada, bueno, no es puede ser, no sé, un agravante en un juicio de divorcio, pero no es un delito. O, no sé, pienso, los sacramentos religiosos, digo, el divorcio, para el cristianismo es un pecado, o bueno, no está contemplado, pero la ley no se puede hacer cargo de esa creencia. Por otro lado, en el esquema rawlsiano, esto digo, estuve trabajando para un artículo que me habían pedido sobre Martha Nussbaum, que se reconoce como discípula de Rawls. Lo que dice Martha Nussbaum es que, retomando a Rawls, es que ese consenso traslapado del que habla Rawls no es un consenso amoral, ni mucho menos, y que puede, digamos, cristalizar aquellas grandes premisas de las morales, digamos, religiosas universales, en principios como, por ejemplo, como vos decís, el no matarás o el no robarás. Eso está, dice Martha Nussbaum, en la idea de un consenso traslapado. Después hay otras normas morales de las grandes religiones universales, de las cuales obviamente la construcción política no se puede hacer cargo, pero en ese punto recoge lo que vos decís, ¿no? Recoge en su fórmula secular o laicizada elementos que forman parte del umbral moral, digamos, de las grandes religiones universales, sí, seguro. La cuestión de la pastoral cristiana, acá puse esta referencia al gobierno de lo uno y lo múltiple, porque dice Foucault que en realidad la figura del pastor como conductor político es propia, digamos, es posterior a la irrupción del cristianismo, que en el mundo griego, por ejemplo, no era, y que tiene que ver con la tradición oriental. Dicen, en general, la metáfora del pastor es propia, digamos, de los pueblos orientales. En el mundo griego, la metáfora política, ¿en qué figura aparece como matrizada? Si pensamos, por ejemplo, en Platón, en la del tejedor. En el político de Platón que dice, el político es como el tejedor, que juntando cada punto individualmente arma un tejido, ¿no? Entonces, la metáfora del tejedor es la que en la tradición occidental, digamos, en la tradición clásica, helenística, había iluminado la práctica de la política. ¿En qué consiste la práctica de la política? Consiste en lo que hace el tejedor. Punto por punto va armando un tejido, ¿no es cierto? Sin embargo, él dice, a partir de la expansión del cristianismo, la figura que, digamos, dominante, ¿no? En la que aparece iluminada, metaforizada, la práctica política es la del pastor y el rebaño. Y la figura de lo individual y lo colectivo aparece graficada, dice Foucault, en la parábola del buen pastor, que es el que es, digamos, deja el rebaño de 100 ovejas porque se le escapó una, entonces cuida simultáneamente, no es que la deja, digamos, no es que deja el rebaño,
se preocupa, teniendo un rebaño de 100 ovejas, se preocupa por la oveja que se escapó, de la misma manera que se ocupa por las 99 que siguen en el redil, ¿no es cierto? Entonces, en eso dice, esa es la mecánica del pastorado, trabajar de manera simultánea lo uno y lo múltiple. La política hace lo mismo, y esto Foucault, para mí, el ejemplo más logrado, en otros pasajes no sé si está tan logrado el ejemplo, pero en las prácticas biopolíticas de la modernidad, efectivamente, yo creo que está replicada esta imagen de una mecánica estatal que se ocupa simultáneamente de lo uno y de lo múltiple. Las políticas sanitarias claramente son un ejemplo de cómo el Estado se ocupa de lo uno y de lo múltiple, porque ocupándose de lo uno, digamos, puede asumir el cuidado de lo múltiple, ¿no? Ocupándose del caso individual, puede resguardar el colectivo. Las políticas epidemiológicas, por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia, que uno puede estar más o menos de acuerdo. Por otra parte, digamos, las políticas de la pandemia fueron similares en todos los estados del mundo, no fue un invento argentino, pero digamos, ¿por qué ahí podemos ver graficada la práctica del pastorado? Porque ocuparse, digamos, de aislar al tipo que tiene, no sé, COVID en ese caso, es preocuparse simultáneamente y digamos, de sanar o de enmendar la situación del contagiado, es ocuparse simultáneamente del colectivo. ¿Por qué? Porque, no sé, si se te descontrola la situación, un tipo con COVID es un tipo que desparrama la enfermedad al colectivo, ¿no es cierto?, al conjunto de la población. En las estrategias biopolíticas, prácticas de salud, prácticas de control de la sexualidad, digamos, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión venérea, que analiza Foucault y después otros historiadores en clave Foucaultiana analizan para los casos europeos, latinoamericanos. Ahí me parece que es donde se ve mejor cómo funciona este juego de lo uno y lo múltiple, ¿no? Esta mecánica del pastorado donde las estrategias del poder político apuntan de manera simultánea al individuo y al colectivo. Después, en otros ejemplos que da Foucault, a mí no me resulta tan convincente. No sé, pienso en cuestiones que tienen más que ver con dinámicas culturales. Ahí no aparece con tanta claridad. Incluso es una cuestión que se le presentó al feminismo liberal, el tema de la frontera, digamos, el liberalismo, que lo que establece es que tiene que haber una frontera entre lo público y lo privado, que después se puede discutir dónde la trazamos, más acá, más allá, pero que una frontera tiene que haber. Al feminismo liberal se le presentó un problema, digamos, porque lo que pasaba puertas adentro de una casa invisibilizaba situaciones de violencia, ¿no? Entonces ahí no queda tan claro cómo se podía hacer para trabajar sobre lo uno y lo múltiple, ¿no? Si vos, en términos de pedagogías societales, en términos simbólicos, ¿no? Promovés la defensa irrestricta del ámbito de lo privado, y bueno, y por otro lado te puede estallar esta cuestión de situaciones, no sé, por ejemplo, de violencia doméstica. Ahí no me queda tan claro cómo podría funcionar de manera simultánea el trabajo sobre lo uno y lo múltiple, sobre lo individual y lo colectivo. Pero me parece que de los estudios que Foucault, digamos, está llevando a cabo más o menos en este mismo periodo, que son mediados de los 70, la biopolítica es un claro ejemplo de la mecánica del pastorado reciclada en su forma secular o laica al Estado, ¿no? A las prácticas gubernamentales del Estado. Y bueno, lo que plantea Foucault, esto que decía antes, la cuestión, si uno quiere ver qué es lo que da origen, lo que le da nacimiento al Estado, qué es lo que produce el advenimiento del Estado, en realidad hay que pararse en esos siglos XV, XVI, cuando todavía se discutía si era necesario que las tareas de la soberanía incluyeran las tareas de gobierno, y en realidad no estaba claro. Eso fue suscitándose a lo largo del tiempo. Obviamente ahí hay un nudo histórico importante, ahí algo empieza a cambiar, Foucault lo reconoce, y lo que él va a decir es que lo que empieza a cambiar no es de movida
que, digamos, la instauración de una figura institucional como el Estado, que va a empezar a funcionar como matriz de todas las relaciones de poder posible, pero sí dice la política como una manera específica de plantear, pensar y programar la tarea de gobierno de los hombres. Eso ustedes lo van a ver en la lección que tienen seleccionada para la clase que viene, ¿no? La política, digamos, hay como lo que dice Foucault es que a partir de los siglos XV y XVI se plantea una ruptura, una discontinuidad entre otras maneras de gobernar y el gobierno político. Digamos, él dice, bueno, si uno toma Tomás de Aquino, analiza a Tomás de Aquino, el gobierno político está en continuidad con, o toma Aristóteles, el gobierno político, aunque eso es discutido, el gobierno político está en una secuencia de continuidad entre el gobierno del hogar, el gobierno de las almas y el gobierno de la polis, ¿no? El gobierno del Estado, el gobierno de las civitas, en el caso de Tomás de Aquino. Lo que dice Foucault va a ocurrir a fines del 15, principios del 16, más o menos por ahí, es que se empieza a vislumbrar, y sobre todo, digamos, con el cisma protestante, para él allí hay un punto de inflexión, una línea de ruptura, ¿no? El gobierno político es algo distinto. No hay una especie de deriva ininterrumpida entre el gobierno de la familia, de las almas, de las sociedades, sino que la política empieza a definirse como un ámbito con fronteras propias, en el cual lo que está en discusión, lo que se debe resolver es cómo plantear, cómo pensar, cómo diagramar la tarea gubernamental, ¿no? El gobierno de los hombres. En este punto, otra cuestión que me interesaba también introducir, porque está en el texto que ustedes tienen para leer la semana que viene, es que, digamos, que en Foucault hay como una especie de secuencia histórica, que no quiere decir, a ver, es como un encadenamiento que es a la vez lógico, conceptual y que tiene una cierta coincidencia histórica, lo que no quiere decir que uno pueda dividir a la historia en fases según él va analizando esto, pastoral cristiana, razón de Estado o gubernamentalidad liberal, que es lo que vamos a ver después, porque en realidad lo que él dice es que esto es como un conglomerado en el que hay muchas interacciones y lo que va a marcar el tono específico de una época es a dónde está puesto el énfasis. No quiere decir que nosotros tengamos hasta 1530 o 1648, que es el fin de la guerra de los 3 años, que para todos los historiadores cierra el ciclo de las guerras religiosas, tengamos pastoral cristiana, a partir de ahí razón de Estado y 1780 en adelante gubernamentalidad liberal. No, eso dirá Foucault es un esquematismo que no se sostiene por ningún lado. Pero sí uno puede diferenciar en términos conceptuales distintos modos de recortar el problema del gobierno, unos en la pastoral cristiana, otros en la razón de Estado y otros en la gubernamentalidad liberal. Y lo que vamos a notar con el paso del tiempo es que algunos digamos, en algunos de estos modos se va concentrando un mayor énfasis que en los otros, ¿no es cierto? No quiere decir, como les decíamos, que sea una sucesión y cuando empieza la razón de Estado desaparezca la pastoral cristiana, porque de hecho muchas monarquías absolutas, que son las que para Foucault, monarquías administrativas, encarnan el modelo de la razón de Estado, justifican el poder del rey porque viene directamente de Dios, ¿no es cierto? Ni podemos decir que en la gubernamentalidad liberal desaparezca la razón de Estado porque seguimos teniendo, como decíamos antes, un mundo dividido en estados nacionales, ¿no? Pero es cierto que según el momento en que nos situemos, según el escenario que estemos analizando, hay algunas de estas fórmulas que parece tener como más énfasis que en la otra, ¿no? Entonces, lo que él va a plantear es esto, que como decía antes, la pastoral cristiana
define un campo de prácticas que después resulta ser permeable a la adecuación al modelo de la soberanía, ¿no? Esta práctica de trabajar sobre lo uno y lo múltiple, esta práctica de, digamos, de pensar que eso es una cuestión también propia de las disciplinas políticas que surgen a partir del siglo XVII y XVIII, de que antes de gobernar hay que tener muy en claro cuál es la materialidad específica de aquello que vamos a gobernar, cuáles son las características específicas de aquello que vamos a gobernar. No se gobierna de la misma manera cosas distintas, ¿no? Bueno, todo esto, dice Foucault, ya estaba en la pastoral cristiana y resulta ser que es permeable a la adecuación o la incorporación a las estrategias propias del modelo de la soberanía, que, como decíamos, se empieza, digamos, a afianzarse, a cristalizar hacia el fin del periodo de las guerras religiosas, ¿no? Hay un periodo, digamos, en el que la cosa está como muy mezclada por la misma secuencia histórica. ¿Se acuerdan que las guerras religiosas tienen que ver con un problema propio, digamos, de los orígenes del absolutismo, que es que uno de los principios del absolutismo es que en cada reino se practica la religión del rey. Entonces, el rey concibe a sus súbditos como creyentes todavía, digamos, creyentes en su propia religión, ¿no? Los príncipes protestantes los creerán creyentes del protestantismo y los católicos los que concibirán como creyentes del catolicismo, ¿no? Pero, digamos, en ese periodo la pastoral cristiana juega junto con la política, ¿por qué? Porque efectivamente en las primeras, digamos, las primeras fulguraciones del absolutismo todavía, digamos, se está pensando que el universo de lo materialmente gobernante es un universo de creyentes. Después, bueno, cómo los dividimos entre protestantes o católicos será una cuestión que se resolverá, pero las monarquías absolutas en su origen se rigen por este principio, ¿no? De que la religión del reino es la que tiene su rey. Es como pasa en la monarquía católica, efectivamente, que el primero que aplica el criterio es Enrique VIII, digamos, que cuando rompe con Roma pretende que toda la población tiene que romper con Roma, ¿no? Lo que va a plantear Foucault es que cuando termina, digamos, el periodo de las guerras religiosas, él lo sitúa con la paz de Westfalia, que es la paz que pone fin a la guerra de los 30 años, el saldo, digamos, el aprendizaje que ha dejado esa experiencia histórico-política es que en realidad la materia a gobernar son individuos y territorios. Por eso el libro se llama, la lección se llama Seguridad, Territorio, Población, ¿no? Lo que se gobierna son poblaciones y territorios. Y por lo tanto, digamos, hay que gobernar de acuerdo a las características específicas de esas poblaciones y de esos territorios. Pero como estamos en el marco, digamos, de las monarquías absolutas o monarquías administrativas, que es la categoría que usa Foucault, la cuestión es, bueno, ¿con qué lógica se va a gobernar a esas poblaciones y a esos territorios que tienen unas características específicas? Y de acuerdo, digamos, a una lógica, dice Foucault, que es la razón de Estado. Hay que gobernar con el objetivo de aumentar la potencia del Estado a partir de aplicar estrategias que se adecúen a las características específicas de esas poblaciones y de esos territorios. Lo que dice Foucault es que la razón de Estado es un nuevo criterio de inteligibilidad de la política. A partir de mediados del siglo XVIII, la razón de Estado vuelve inteligible la política, estableciendo que lo que se hace a través de esta tarea de pensar, diagramar el gobierno de los hombres, que mencionábamos antes, ¿no? Es intentar aumentar la potencia del Estado a partir de adecuar las estrategias gubernamentales a las características de la materia a gobernar, que son, como decíamos antes, hombres, poblaciones y territorios, ¿no? Y en este punto lo que dice Foucault es que el Estado se va a convertir en una práctica que define una manera específica de gobernar que, digamos, combina individualización y totalización, que
se aplica, digamos, a un recorte humano que es una población inscrita en un determinado territorio, ¿no? Y respetando las características de esa materia a gobernar, que son poblaciones y territorios. Bueno, con esto ya después hacemos una pausita, pero quería cerrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería para Foucault gubernamentalización del Estado? Esto, incorporar a las tareas del Estado, a la agenda estatal, tareas de gobierno, de conducción de conductas, y por eso, digamos, los estados del siglo, después de las revoluciones, los estados que incorporan a su agenda, no sé, educación, por ejemplo, políticas culturales, ¿no es cierto? Porque, bueno, reconocen que en la conducción de conductas no solo opera la ley diciendo no, sino toda una serie de mecanismos de pedagogías cívicas o societales que definen, digamos, definen para los individuos formas de conducirse a sí mismos. La literatura, digamos, es un gran matrizador de subjetividad. Esto no hacía falta llegar a Foucault, ya lo había dicho Habermas en Historia y Crítica de la Opinión Pública, ¿no? La novela del siglo XVIII, lo que él llama la novela psicológica, tiene un enorme poder performativo a la hora de, digamos, formatear la subjetividad de los y las lectoras. Y después dice, estatalización del gobierno, que es inscribir esas prácticas de conducción de conductas en la mecánica del ejercicio del poder gubernamental, ya sea porque se las absorbe o porque se las subordina. De hecho, digamos, lo que demoran los estados en liberar, digamos, en declarar la libertad de culto, tiene que ver con que, digamos, hasta bien entrado el siglo XIX, para muchos estados, los dispositivos propios, digamos, de los grupos de creencias, ya sean católicos, protestantes o algunas de las vertientes, digamos, del protestantismo, son, digamos, puntos de auxilio, puntos de apoyo de la palanca gubernamental, digamos, contribuyen a fabricar un sujeto dócil. Por ejemplo, en términos de las políticas de gobierno de los cuerpos, ¿no? De control de la sexualidad, la penalización de la infidelidad o de la prostitución que produce la religión es una rueda de auxilio, digamos, para la autoconstricción en relación al propio cuerpo y en las prácticas sexuales, digamos, en las cuales se autoriza el propio cuerpo, en el marco de un Estado que todavía no sabe muy bien cómo gestionar, por ejemplo, la expansión de las venerias, ¿no? Entonces, la estatalización del gobierno es esto, inscribir esas prácticas de conducción de conductas en la mecánica del ejercicio del poder estatal con distintas fórmulas, ¿no es cierto? Copiando, incorporando, subordinando, asociando, ¿no? Pero reciclándolo en el cálculo estratégico de cómo gobernar de manera eficaz y de acuerdo a la especificidad de la materia gobernable, hombres, territorio, etcétera, ya en el siglo XIX, en el marco del liberalismo, va a decir Foucault, con el menor costo posible, ¿no? Bueno, hasta acá podríamos hacer una pausa porque creo que con esto termino la secuencia Foucault, por lo menos sí. Ya vamos a entrar en el liberalismo. No sé si tienen preguntas, comentarios. Entonces hagamos una pausita de 10 minutos, así nos renovamos el mate, descansamos.